Hola, bienvenidos a una nueva sesión de entrevistas. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el doctor Óscar Maurto de Romaña, quien es diplomático, abogado y jurista peruano. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, qué gusto de estar en esta grata entrevista. En esta entrevista vamos a abordar cuáles son las implicancias de APEC y los desafíos a futuro que tiene el Perú. Doctor, ¿tiene una introducción que pueda comentarnos de las implicancias que tiene Perú en APEC? Son múltiples y muy significativas. Nos encontramos en el momento medular a puertas del denominado retiro de líderes. Se han venido registrando diversos hechos y APEC llega al Perú por tercera vez. Pero antes de profundizar respecto a esta tercera oportunidad, repensemos, ¿qué fue APEC? ¿Por qué surge APEC? APEC es producto de un afán que tienen, un propósito, una conducta de política exterior que tiene fundamentalmente Japón y Australia en torno a las denominadas islas del Pacífico, que están agrupadas además en una asociación de naciones isleñas del Pacífico, muchas de las cuales, según señala la Comisión de Derecho Internacional, están atravesando ciertas dificultades por el aumento del nivel del mar. En fin, pero eso es totalmente anecdótico. Lo trascendente es que en la década de los 60 surgen entes como el Pacific Basin Economic Council, que es el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, o el Pacific Economic Cooperation Conference, que es el Consejo de la Cuenca del Pacífico empresarial, que tiene, con énfasis económico, que tiene fundamentalmente agrupaciones, uno de carácter empresarial, otro de carácter académico, y que preludian lo que años más tarde en este proceso dinámico emerge el año 89 como el denominado Foro del Asia Pacific Economic Cooperation Conference, el Foro de Cooperación del Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque paulatinamente el planteamiento de Japón y Australia se va agrandando, se va consolidando lo que es un rol muy importante, que es la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que congrega a 10 naciones, ¿no? Ya estamos en los 70s. En los 70 China ya comienza en su crecimiento agigantado, pronunciado. Los tigres marcadamente por muchos de ellos integrantes de la propia ASEAN y Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, van pues surgiendo y se denominan los tigres del Asia. El 89, tras múltiples argumentaciones, múltiples concertaciones, se logra constituir este ente que no tiene una base de un tratado. Precisamente, lo sui generis del proceso de APEC es que no se sustenta, no tiene un acto jurídico de constitución, pero no obstante, supone y abarca más del 60% de la economía mundial, bordea casi la mitad de la población mundial, ¿no? Y tiene un comercio interregional poderosísimo. Surge entonces APEC el año 89 y tienen ustedes ahí que de América Latina se nota la presencia de 3 naciones muy importantes. Primero, México, que es de los que participan por sus dimensiones, por la proximidad con Estados Unidos, por su propio peso político, además, juega un rol determinante. Luego, Chile, que entra el año 94, y el 98, casi una década después de lograda la constitución de este ente de economías, en base a una filosofía tríptica, en la que están la academia, la empresa y el gobierno. Se constituye, el Perú accede. La presencia del Perú tiene gravitación por cuanto
de las investigaciones que se han realizado, que he llevado yo personalmente a cabo, ¿no? Hay una confluencia de opiniones de diversas personas que han gravitado, que han jugado un rol. Sin duda que la diplomacia peruana jugó un rol peruano. Hace poco, en una entrevista que me hicieron para una revista especializada de relaciones internacionales, puntualmente el día de ayer en la noche, cuando se produjo la inauguración de Chancay, yo destacaba que eran más de 50 a 40 años, de una diplomacia previsora, con un rol gravitante. El Perú fue un país que reconoció en su momento a China continental, a la China continental, y nos apartamos de haber tenido las relaciones con Taiwán. Pero eso no fue óbice, pongamos, de que Taiwán integre, porque Taiwán, al igual que Hong Kong, se denominan economías, conforman todo el espectro de las 21 economías que ingresan. No son naciones, no son países, no hay tratado. Fenómeno sui generis. La secretaría está en Singapur y es pequeña, pero no obstante tiene a su vez todo un estamento fundamental que es ABAC, que es la Asociación de Empresarios, que surge como un elemento que puede sugerir, que provee de ideas, de iniciativas, de alternativas, de opciones innovadoras, propositivas. La academia, que siempre está presente a través del East-West Center, o de la propia PBECC o de la PECC, que ya aludí al inicio. Entonces el Perú ingresa producto de que el Perú hace un lobby intenso, pero que tiene un sustento muy importante y muy realista cuando, gracias al patrocinio de Canadá, en el año 86 se genera la realización de una conferencia de gran significación y de gran profundidad, que es entre las áreas pesqueras. El profesor Gordon Murrow, a quien rindo homenaje, sentido, pues es profesor emérito de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, me dice, siendo yo embajador en Ottawa y siendo participante, comisionado general en lo que se denominó Expo Vancouver 1986, donde doy testimonio de cómo los propios canadienses jugaron un rol memorable para poderse incorporar, asociar al Asia-Pacífico, siendo ribereños. Su posición siempre había estado muy orientada hacia el Atlántico, con la capital Montreal, aun siendo la capital federal, la capital nacional Ottawa, y fui testigo. Él me insistió mucho, Gordon Murrow, el profesor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y secretario técnico del Comité de Pesquerías del Pacific Economic Cooperation Conference, quien me ayudó a gestionar el apoyo crematístico de la Agencia de Cooperación Canadiense, que nos permitió llevar a cabo en Lima en 1987-88, llevar una conferencia entre los entes pesqueros, productores, empresarios, sectores gubernamentales, tanto del Asia como de Latinoamérica. Los argumentos que nosotros utilizábamos para propiciar la incorporación del Perú al Asia-Pacífico, a la APEC, eran pues, nos remontábamos a la presencia de Inca Pachacute y su trayectoria, su navegación hacia Oceanía, en fin, ha hecho memorable, histórico, que Antonio del Busto Duturburu siempre destaca y que es reconocido porque hay huellas de expresiones quechuas y de papas, de determinados tubérculos nuestros en las islas de Oceanía, o la llamada Nao de Manila, que partiendo de Acapulco cruzaba a Manila y de Manila al Callao, y era una triangulación, ¿no? que tiene una enorme significación, por cierto, de integración entre posesiones integrantes del Imperio Español y de los virreinatos de México y del Perú en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? O los tratados que ya en la República suscribió el héroe nacional Aurelio García y García con China y Japón. Eran trascendentes, son trascendentes, pero la significación era tener algo concreto, operativo, que demostrase que el Perú, deseando incorporarse a la APEC,
traía bajo el brazo algo de significación. Y eso fue precisamente pesquerías. Sí, es muy importante lo que comentó el doctor Oscar, porque APEC no se basa en un tratado en específico. Las decisiones se toman por una voluntad política, pero eso es una pregunta que vamos a ver más adelante. Según los datos de Comex Perú, más del 71% de trabajos son informales. En ese sentido, ¿cómo se puede pasar a una economía formal a través de APEC 2024? APEC no es una panacea, ni APEC va a ser excluyentemente la solución a todos nuestros problemas. Tengamos claro, APEC es un foro que contribuye, que coadyuva, en el cual somos una 20ª parte, somos 21 socios. Todos tenemos que concertar. Lo trascendente es que nosotros hemos contribuido con nuestra experiencia de país netamente informal. El Perú no es 70, estamos bordeando el 80% de informalidad. Y eso ha enriquecido, porque precisamente en determinado, al inicio nuestro se ponderó, ¿no? Cuando pedí yo el año 2021 que el Perú fuera sede por tercera vez, lo hice el 2008, la del 2008 la gestioné el 2005 en Pusan, en Corea del Sur, para que fuese el 2008, porque esta es política de Estado, los gobiernos pasan. Lo que nos interesa es que el Perú prevalece en una posición de aproximación, de identidad, de pertenencia a la cuenca del Pacífico. Pues bien, se hizo un estudio de que siendo el Perú se quería poner un énfasis marcado en lo que es la informalidad, y precisamente nos enriqueció mucho el hecho de que nuestra economía tenga, y eso quiere decir que nuestros informales, que son pequeños emprendedores, tienen esa capacidad, y que además existe informalidad en todas las economías. Norteamérica, China, Rusia, Vietnam, todos tienen economía informal. Una constatación. Ergo, nos bonificó para hacer luego, y yo charlé telefónicamente con Lavrov, canciller de Rusia, hablé con el canciller Xi de China, hablé con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, para asegurarme de que el 24 íbamos a hacer la sede, lo cual está teniendo lugar y de lo cual estoy muy complacido. Pero no veamos a que APEC nos va a dar una solución. APEC, como pongamos en otro campo, supone la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, son buenas prácticas. Prácticas que no dependen tan solo de la voluntad política, dependen del consenso. Y en eso yo quiero destacar algo muy trascendente: la habilidad, la buena mano, la experiencia, la versación, el conocimiento que ha tenido Torre Tagle con otras agencias del gobierno, con otras agencias de la empresa privada, Comex, Confiep, Sociedad Nacional de Industrias y tantas otras, Sociedad Nacional de Pesquería, en fin, tantas entidades, las MIPES, MIPYMES, etcétera, que han contribuido a poder encontrar consensos que nos van a dar una capacidad de respuesta, o brindar respuestas, o tener opciones que puedan ser de utilidad para que beneficien a nuestros sectores menos pudientes, a las clases más necesitadas. Lo que se llama la APEC para el pueblo, la APEC para los sectores más necesitados. Y eso va a redundar porque se ha acrecentado el comercio, se ha incorporado como actores, y ya lo acabo de aludir, las pymes y MIPYMES. Ergo, estamos en la ruta. Yo creo que estamos bien calibrados, que hay procesos, además, desde Bogor, que es una instancia que se adopta hace 20 y tantos años, casi un cuarto de siglo, y luego Putrajaya, que es la segunda instancia en la que se vislumbra cómo va a estar APEC hacia el año 40, ya anticipándonos 15 años del 24-25, que ya estamos encima, 15 años más, cómo se va a vislumbrar. Porque hay que reconocer y retrotraernos. El Mediterráneo, el gran mar del Mediterráneo fue el siglo XIX. El XX
fue el siglo del Atlántico, la Segunda Guerra Mundial fue Atlántico, de ahí surge todo el sistema de OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. El 21 es precisamente del Asia-Pacífico, y ahora tenemos y vemos y constatamos todas las potencialidades que no son meras cifras. La contribución que tendrá APEC aproximadamente va a representar 4.500 millones de dólares en exportaciones. En un PIB que se va a enriquecer producto de este aceleramiento de la economía. ¿Por qué? Porque se ha desgravado, se han retirado, se han eliminado barreras arancelarias, se ha facilitado, se ha hecho más fluido. APEC se basa en el regionalismo abierto. ¿Qué implica ello? ¿Qué significa este proceso y cómo influye la OMC? Pues son complementarias. El regionalismo abierto es una doctrina muy útil y muy importante de rescatarla, destacarla y promoverla. ¿Por qué? Porque nos está demostrando que el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, que consagra fundamentalmente la paz, ese bien que tanto nos angustió en la Segunda Guerra Mundial y que con todas sus dificultades, con las mini crisis, con las guerras focalizadas que existen en el planeta, no obstante, se puede decir que en el caso de Latinoamérica sí vivimos en paz. Pero el otro rubro, el otro concepto que es fundamental y que rescató ese nuevo orden internacional que desde hace 80 años está vigente en el planeta, se denomina cooperación. Y regionalismo abierto es cooperación. Y eso es lo que fluye. Naciones del sudeste asiático, Norteamérica, que ya enuncié, 21 economías, 3 latinoamericanas, algunas isleñas, todas las religiones, católicos, cristianos, budistas, musulmanes, están congregadas. Ese regionalismo nos ha dado que en base al acuerdo de caballeros, en base al consenso, el consenso es superior a la juridicidad. Ese ánimo vinculante no se registra en un instrumento. Ese ánimo, ese compromiso tiene conciencia y dice, hacia el año 10 vamos a desgravar en tales volúmenes. Y hacia el año 20 las naciones de menor desarrollo relativo, porque hay una actitud comprensiva, hay una actitud de que debemos marchar todos al unísono para el beneficio de todos. Enhorabuena que funciona el regionalismo, enhorabuena que están marchando las cosas adecuadamente, enhorabuena que hay cooperación y que ahora, en esta oportunidad en Lima, la tercera ocasión en que el Perú es sede, ¿no? Se van a poder avanzar en muchos rubros, se estima alrededor de una veintena, no quiero vaticinar lo que falta todavía ser adoptado por los propios líderes, ¿no? Los líderes de las economías, quienes van a determinar qué nuevos lineamientos en proyección y concordantes con lo que además debe ser un compromiso beneficioso, de beneficio mutuo y recíproco. En ese sentido, ¿cuáles son las principales discusiones que se debería llevar a cabo en este foro? No es que se deben llevar a cabo, ya se han llevado a cabo. A lo largo de todo el año ya han habido discusiones en diversas capitales de la República. Lo ha habido en Pucallpa, en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, en Iquitos, con una agenda multifacética que va desde temas estrictamente ecológicos a otros arancelarios, de toda índole, es una gran variedad, por eso digo que se estima que va a haber unos 20 pronunciamientos, unos 20 documentos que no son normas con el rigor, la rigurosidad jurídica de una ley, de un tratado, sino que son consensos de compromisos que están las partes involucradas decididas a poder ejecutar con buena voluntad. Porque lo que anima es una buena voluntad que pueda ciertamente atender las necesidades de sus respectivas poblaciones.
Doctor, ¿cómo se toman las decisiones en este foro? Porque ya habíamos hablado de que no hay un tratado de por medio, sino la decisión es una voluntad política entre Yo no me referiría a que hay voluntad política. Lo que hay es una voluntad de consenso, que es cooperación. distinto. Y es el espíritu, por eso estaba explicando. Lo que hay es una necesidad de consensuar. Y consensuar es negociar. Y en eso estoy rindiendo un homenaje marcado a lo que es la Cancillería, que con un gran profesionalismo, y por eso los mayores nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de ver que los cuadros de nuestra institución, bicentenaria institución, como es el Servicio Diplomático de la República, han logrado armonizar a partes discordantes. Tenemos que ver un mar de fondo que no hay que ser muy saorí para tener muy presente. Hay una pugna inocultable entre Norteamérica, los Estados Unidos, con China. No obstante, se logra conciliar. Los técnicos que han venido sesionando desde inicios de este año y a lo largo de todo el año, aquí no se está improvisando, ¿no? Los jefes de Estado, los líderes de las economías van a asentir a lo que ya se ha venido gestionando y gestando. Perfecto. Hay diferentes cargos dentro de APEC, altos funcionarios, participan ministros. Son las instancias que existen como en todo proceso negociador, ¿no? Los técnicos primero, los altos funcionarios, los ministros, los titulares. Hay el ABAC, que es muy importante. La opinión del sector privado es primordialísimo para poderlo escuchar y que además es fuente de motivación. Es el think tank que provee de muy buenas opciones, de muy buenas alternativas y sugerencias que son acogidas normalmente por toda la cumbre de líderes. ¿Cómo se puede promover las exportaciones a través de las zonas económicas especiales? Porque países como Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Uruguay, exportan más que el Perú, podría decir según los datos de COMEX, 45 veces más, 100 veces más, y no tienen los mismos beneficios arancelarios, tributarios que nosotros ofrecemos, que es prácticamente cero. ¿Cómo se puede promover para que inviertan, para que haya más exportaciones en estas zonas económicas especiales que, de hecho, el Congreso y el Poder Ejecutivo está planificando un proyecto de ley para ampliar estas zonas económicas? Pero si es que hay una baja tanto de aranceles como de tributos, ¿por qué es que estos países nos superan en exportaciones? Buena pregunta, interesante pregunta, pero los países que usted ha aludido, ninguno es miembro de APEC. No lo es Costa Rica, no es Cuba, no es Uruguay, no es República Dominicana. Son ensayos de otras características. Las zonas especiales, exclusivas, es todo un fenómeno que se inspira fundamentalmente en China, donde les ha ido muy acertadamente. No es tan solo el desgravamen o la exoneración tributaria, sino a su vez el diseño estratégico que pueda asegurar, ¿no?, que no va a haber competencia con otras partes de la nación, que si bien se les concede. En el Perú hay zonas que están exoneradas de impuestos, ha habido otras realidades. El combustible en la zona de selva, por ejemplo, está exonerado de impuestos. ¿Por qué? Porque no tienen las energías suficientes, no disponen de las energías, de los recursos energéticos para poder llevar a cabo su desarrollo económico. El Congreso en la actualidad viene trabajando sendos proyectos de ley. Creo que ahí tenemos que ser muy conscientes que tenemos que encontrar fórmulas equilibradas, ponderadas, que nos aseguren de que las zonas exclusivas, que vuelvo a insistir, han sido de gran resultado en China. Y hay zonas que han prosperado de una forma impresionante. Pero en China, que es una economía centralmente planificada, es mucho más relativamente fácil implementar cosas
¿Por qué? Porque el partido dispone y el partido ejecuta, a diferencia de lo que ocurre en nuestras economías, donde hay que bregar con determinadas competencias y se otorga para la zona A o la zona B, va a reclamar la zona andina, la zona de selva, ¿por qué no tengo las mismas exoneraciones? Es un trabajo muy complejo. No creo que podamos colocar todas las expectativas exclusivamente en las zonas exclusivas, sino cuando contemos con una norma que satisfaga a todos los sectores involucrados en el desarrollo y la industria nacional. Doctor Oscar, ¿cuáles son los desafíos, los retos que tiene el Perú en APEC? La APEC es una instancia, es una plataforma que nos deja buenas experiencias y buenas prácticas. No es la solución de la problemática peruana. Sería ingenuo pensar que las cosas de fuera nos van a motivar, ha sido una ocasión en la cual están concurriendo autoridades de gobierno, empresarios, medios de noticias, el Perú está convocado. También es verdad que Europa tiene su propia visión, que muchos países y otras latitudes tienen otras visiones. Lo importante es que ha generado y nos está incentivando a que los sectores menos pudientes, fundamentalmente aquellos que dimanan de las MIPES y de las PYMIPES, puedan involucrarse más intensa y dinámicamente. Al ser logrados los compromisos por consenso, tienen pues implícito ya el mensaje de que van a ser acatados, van a ser acogidos, que no van a existir cuestionamientos. No hay un órgano que monitoree el seguimiento de esto. Será la próxima sesión que va a tener, la próxima cumbre tendrá lugar, ya está previsto, el próximo año en Corea del Sur. Entonces, hay que ver que ha habido una grata coincidencia, una simbólica coincidencia de gran significación. Y esta significación está en que a la par de que es la tercera ocasión, único país, el Perú, junto con Vietnam, que tenemos la tercera oportunidad, ¿qué cosa nos va a quedar? Nos queda pues la sabiduría que podemos captar de todos los participantes, de los acuerdos que hemos contribuido a elaborar y sobre todo la convicción de que estamos en el rumbo adecuado. Porque a la par de que se está realizando, se está concluyendo el día de hoy este importantísimo evento que se ha inaugurado ayer simbólicamente en el puerto, el megaproyecto de Chancay, de gran trascendencia. Estos dos alineamientos, estos dos son una grata coincidencia en asociación entre COSCO Shipping con la empresa minera Volcan, que se han engarzado y que han producido este megaproyecto. Estos aspectos nos llevan a calificativos de aliento, de sobre todo esperanza. Yo veo que tras el fenómeno que ha supuesto la pospandemia, el Perú siente un impulso, siente un aliento, una motivación para saber que 21 naciones del Asia-Pacífico, de este maravilloso mar de Grau, pródigo en riquezas y recursos naturales, nos está diciendo: estamos en la ruta adecuada, vamos a poder conectar Chancay, Shanghái, y que tenemos un gran mercado. Por vuestra invitación, muchísimas gracias, profesor, muy amables, y yo quedo muy reconocido por vuestra paciencia y por vuestra bondad en este proceso tan grato de compartir mis modestas reflexiones en torno a APEC y a lo que es los intereses de Chancay. Muchas gracias por compartir estas reflexiones y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.